En este segundo video vamos a explicar el rol que cumplen los operones en el sistema de comunicación bacteriana, también denominados sistemas quorum sensing. Para explicar el quorum sensing, les traigo un ejemplo bastante llamativo e interesante, que es el caso de este pulpito, que se llama Euprima escolopes. Es un pulpo que vive en las islas de Hawái, en las aguas poco profundas, con hábitos de caza nocturnos. Estos hábitos de caza tienen una gran desventaja, y es que la luz de la luna refleja su propia sombra en el fondo marino, es decir, sobre la arena, por lo que el pulpito podría ser fácilmente detectado por depredadores y obviamente ser depredado. Para solucionar este problema, el pulpo ideó una solución muy inteligente, que es permitir que determinados órganos corporales, que ahora son estos que aparecen con forma de cuernitos, aquí, que ahora vamos a llamar órganos bioluminiscentes, sean colonizados por una bacteria, el Vibrio fischeri. Los órganos de bioluminiscencia, o la bioluminiscencia que tiene el pulpo, no la produce el pulpo por sí mismo, sino que la produce el propio vibrio. ¿Cómo es que el vibrio produce luz? La luz producida por este vibrio se da frente a una determinada cantidad de integrantes de su población. Solo se produce cuando su colonia alcanza un determinado número de integrantes y se señalizan entre ellos a través de moléculas denominadas autoinductoras. Quiere decir que cuando el órgano del pulpo está colonizado por pocos vibrios, el vibrio no produce bioluminiscencia, por lo tanto el pulpo se queda sin luz. Cuando la carga bacteriana es lo suficientemente alta, es decir, cuando hay quórum, a través de estas moléculas denominadas autoinductores, un vibrio con otro se indica el quórum y comienzan a producir bioluminiscencia producto del encendido del operón encargado de producir una enzima que se llama luciferasa, que es la enzima que produce la luz. Aquí lo que vemos es una placa de Petri con un cultivo del Vibrio fischeri, y fíjense que cuando la densidad de colonias es alta, los propios vibrios son lo que producen. Ahora, ¿cómo es que el vibrio produce bioluminiscencia? Lo hace a través de un operón denominado operón lux. El operón lux está formado, como todos los operones, por proteínas reguladoras, o genes reguladores, que van a producir proteínas reguladoras, genes estructurales, que van a ser los genes encargados de producir la luciferasa, la enzima que produce la bioluminiscencia, y un gen que produce esa molécula autoinductora, que es la señal para que la molécula reguladora se active y encienda los genes estructurales. ¿Cómo es que funciona? Los autoinductores que los propios vibrios producen y liberan al medio como una señal diciendo aquí estoy yo, ingresan a otro vibrio fischeri, se unen a la molécula reguladora producida por el gen LuxR, y esta molécula reguladora activada por el autoinductor se termina uniendo a la región operadora del operón, encendiendo todos los genes estructurales. Lo vamos a explicar de forma un poquito más clara en la siguiente diapositiva, en donde vemos que sin quórum, es decir, cuando la carga poblacional de Vibrio fischeri es baja, por más que el vibrio produzca autoinductores, como no hay en el medio ningún otro Vibrio fischeri en donde este autoinductor pueda ingresar y activar el operón, el vibrio no va a producir luz. Sin embargo, cuando hay quórum, es decir, cuando los autoinductores que produce un vibrio ingresan en otro, esta molécula autoinductora se va a unir a la proteína reguladora producida por el gen LuxR, a este activador, y la proteína activa se va a unir a la región operadora del operón, que va a transcribir todos los genes estructurales necesarios para que se produzca la luciferasa y de esta forma la emisión de luz. El
El fenómeno de quórum sensing es bastante interesante, y sobre todo en esta relación simbiótica con el pulpo, porque regulando la cantidad de vibrio que el pulpo tenga en los órganos de bioluminiscencia, puede encender o apagar la luz. ¿Cómo sería esto? Cuando durante las horas del día, cuando el pulpo obviamente que no está cazando y está descansando y oculto, en huecos entre las rocas, si produciera luz, podría ser fácilmente detectado por los depredadores. Para evitar producir luz durante el día, el pulpo lo que hace es, mediante un órgano de sifón, eliminar la mayor cantidad posible de vibrio de sus órganos de bioluminiscencia. De esta forma, se baja la carga poblacional de vibrio, por lo tanto no se alcanza el quórum y en consecuencia se apaga el operón luz. Durante las horas de descanso, los vibrios remanentes en su órgano de bioluminiscencia comienzan nuevamente a multiplicarse y hacia la noche la carga poblacional de vibrio ya aumentó de tal forma que se vuelve a alcanzar el quórum y el operón lux nuevamente vuelve a encenderse. Es una relación simbiótica muy interesante e inteligente por parte del pulpito que puede encender y apagar la luz a voluntad. Estos sistemas de comunicación bacteriana, más allá de lo llamativo que pueda, o anecdótico que pueda mostrar el ejemplo del pulpo, se dan en otras especies de bacterias. Una de las más importantes es el vibrio cólera, que producen obviamente la enfermedad cólera a través de la toxina colérica. Un solo vibrio cólera no produce toxina, sin embargo, cuando la carga poblacional de vibrios cólera es lo suficientemente alta, mediante la comunicación por autoinductores, se encienden los operones para que se produzca la toxina colérica y de esta forma producir ese factor de virulencia, producir la enfermedad. Pseudomonas aeruginosa es otro microorganismo patógeno que produce elastasas y produce sobre todo, que obviamente degradan, son un contaminante muy frecuente de las prótesis y ese tipo de cirugías, y se pueden encontrar además en las superficies y son bastante difíciles de alcanzar con los antibióticos porque producen un biofilm, es decir, una capa proteica que los protege y no permite que, por ejemplo, un tratamiento antibiótico pueda llegar a las bacterias porque están envueltas en ese film. Una sola pseudomonas aeruginosa no tiene el quórum suficiente como para que se enciendan los operones de producción de las sustancias que forman parte del biofilm. Sin embargo, cuando se alcanza una determinada densidad poblacional, la comunicación entre ellas a través de las moléculas autoinductoras permiten que se tenga una noción de la población bacteriana y que digan entre todas, bueno, ahora sí muchachas, produzcamos un biofilm que nadie nos ataca. Esto, obviamente, los autoinductores vamos a ver que son bastante específicos de las bacterias, de especie bacteriana, digamos, ¿no? Las pseudomonas se comunican con otras pseudomonas y producen el biofilm. Vibrio cólera se comunica con otro vibrio cólera y produce la toxina colérica y la luz que produce el vibrio Fischeri. Sin embargo, existen autoinductores, moléculas de señalización, que son moléculas universales, que permiten la comunicación entre diferentes especies que forman una microbiota, dando nociones sobre la densidad celular y las especies de microorganismos presentes en la colectividad. Esto hace, por ejemplo, que en casos de muerte o pérdidas de un gran número de bacterias de una determinada población bacteriana en una microbiota que se encontraba en equilibrio, ante la ausencia de determinados microorganismos, puede pasar que otros proliferen de gran manera al percibir que en la población hay un desbalance en esa microbiota y se produzcan, por ejemplo, enfermedades. Esto ha hecho que estos mecanismos de quórum puedan ser blancos interesantes para la producción de nuevos antibióticos,
produciendo sustancias que no actúen directamente sobre la multiplicación bacteriana, sino que puedan interrumpir el diálogo de alguna forma entre los microorganismos y que de esta manera no se produzcan los factores de virulencia que son los que desencadenan la enfermedad. Para finalizar la clase del día de hoy, vamos a recordar algunos conceptos que son fundamentales. El primero es que en las bacterias la regulación de la expresión génica está relacionada a las demandas metabólicas de la célula. ¿Sí? Si en un determinado medio de cultivo se encuentra un carbohidrato que es posible de ser utilizado como fuente de energía, la bacteria va a encender los operones necesarios para producir las enzimas para degradar ese azúcar y poder, por ejemplo, utilizarlo. La expresión eficiente de la información genética va a depender de mecanismos reguladores principalmente transcripcionales. No quiere decir que los procariotas no tengan mecanismos de regulación traduccionales y post-traduccionales. Bien, sin embargo, el principal mecanismo de regulación de la expresión génica en los procariotas es el control a nivel de la transcripción. ¿Sí? Los mecanismos de regulación se agrupan según ejerzan un control positivo o negativo sobre la expresión génica, dependiendo específicamente del efecto que tenga el producto génico del gen regulador. Si el producto génico del gen regulador, si la proteína, que es una proteína reguladora, la proteína reguladora activa el operón, decimos que tiene control positivo. Si la proteína reguladora reprime, inactiva el operón, decimos que tiene un control negativo. Los genes que codifican las enzimas con funciones relacionadas normalmente se organizan en grupos y se controlan de forma coordinada. ¿Cómo? Mediante los operones. Recordemos que esto tiene un sentido interesante e importante. Cuando es interesante que los genes que codifican enzimas que tienen una función relacionada en una misma ruta metabólica, ya sea de síntesis o de degradación, se encuentren juntos, porque la característica fundamental que tienen los ARN mensajeros en los procariotas es que son policistrónicos, es decir, que el ARN mensajero porta el mensaje de varios genes juntos. Entonces, es interesante que todos tengan un mismo mecanismo de regulación, un mismo mecanismo de control. Si uno no es necesario, se supone que no es necesario ninguno de los demás, que forman parte del mismo operón. Los operones podrán inducirse o reprimirse, debemos quedarnos con este concepto, no todos los operones son de inducción, ¿tá? Hay operones como el operón lactosa, sino que hay operones que se pueden reprimir, también como es el operón, como el operón triptofano. Y por último, el producto metabólico final de las rutas biosintéticas puede servir como inductor o como represor de la expresión génica. El ejemplo más característico es el ejemplo del operón triptofano, en donde el producto de síntesis de una vía metabólica que tienen las bacterias, que es el triptofano, también puede funcionar como una molécula represora. En ausencia de triptofano, hay una vía de síntesis, la bacteria produce triptofano porque si no, no podría sintetizar sus propias proteínas, pero en presencia de triptofano en el medio, la bacteria dice, no, voy a apagar mi operón porque no es necesario que lo produzca, me sale más barato tomarlo de afuera que elaborarlo. Y para finalizar, debemos recordar que las bacterias, si bien son organismos unicelulares, presentan un gran sentido de colectividad, enviando y recibiendo información del medio en un diálogo permanente con otras bacterias de la misma especie o de especies diferentes, diálogo que va a estar facilitado por el funcionamiento de los operones. A continuación, les voy a dejar unos tutoriales que pueden ver en YouTube, en donde se explica, pinchando sobre estos enlaces, van a ver que hay unos videitos donde se explica muy bien el funcionamiento, en este caso del operón lactosa y del triptofano juntos, y aquí solamente del operón lactosa. Son bastante esclarecedores. En este video les recomiendo que se tomen un tiempo para verlo. Explica un poquito el funcionamiento del libro Figeri
y seguramente van a interesarse bastante en la vida de este pulpito que maneja un sistema muy inteligente para solucionar sus problemas de depredación. La bibliografía recomendada, vamos a trabajar principalmente con el libro Club, conceptos de genética, aunque tenemos también disponible el Griffiths y el Tamarin. Todos estos libros los van a poder encontrar en el portal TeamVox. Ustedes ya tienen un usuario, pueden ingresar y directamente van a buscar el capítulo de regulación de la expresión génica en los procariotas. Y agradecerles, si llegaron a este momento, por su atención y que recuerden que este teórico va a tener un foro de dudas y espero consultas al respecto y poder ayudarlos a superar el tema.